Bien, entonces pasamos ya a la parte práctica de esta exposición. Bien, primero que nada, IsoTools es una herramienta que funciona en la nube. Bien, nos encontramos que esta es la dirección web. Simplemente lo que hacemos es teclear una dirección web, ¿sí? Allí, ¿sí? Esta dirección web lo que nos va a pedir es un usuario y una contraseña para efectos de por efecto de confidencialidad y para el tiempo. Yo de una vez abrí mi sesión acá. En este caso estoy abriendo una sesión como administrador. ¿Qué nos encontramos en IsoTools? Nos encontramos una serie de aplicaciones, en este caso son todas, fíjense, todas estas son las aplicaciones que hemos desarrollado para la ISO 37001, ¿ya? Cada uno da respuesta a un requisito de la norma. Yo como usuario tengo unas aplicaciones que son mis favoritas, son el canal de denuncias, la debida diligencia, la gestión de riesgos, recursos humanos, mapa de procesos y la agenda de actividades. Estas favoritas son quizás las que más uso, por eso es que la tenemos en ese panel, pero podría utilizar cualquiera que se encuentra dentro de esta de este grupo de aplicaciones, ¿bien? Y todas ellas dan respuesta a un requisito de la norma, ¿bien? Por cuestiones de tiempo y a razón de que lo que queremos mostrar son las soluciones que nosotros estamos aportando para la gestión antisoborno, pues yo voy a utilizar las aplicaciones que más uso y las aplicaciones que, digamos, han llamado más la atención cuando hemos hecho esta clase de actividades. Bien, la primera tiene que ver con la gestión de riesgos. Recordemos que el sistema de gestión eh, antisoborno se basa en un enfoque basado en riesgos. ¿Bien? Nosotros podemos encontrar dentro de las definiciones de la norma ISO 37001 riesgos asociados a los socios de negocio, riesgos asociados a los procesos y riesgos asociados a la persona. Evidentemente, aquellas personas que tienen más poder por la ecuación de Kittgard son aquellas personas que están más propensas a las conductas indeseables, es decir, que pueden adoptar conductas tendientes al soborno. Bien, por lo tanto, es importante hacer análisis de riesgo por persona, en este caso asociada a los puestos de mayor autoridad. Cuando hablamos de los riesgos de socios de negocio, hay que hacer una distinción entre lo que son los socios de negocios y lo que son las partes interesadas. Quienes han trabajado con otros sistemas de gestión han trabajado con partes interesadas y han analizado los requisitos de las partes interesadas. Eventualmente han analizado los riesgos asociados al incumplimiento de requisitos con partes interesadas, como pasa con la ISO 9001, por ejemplo. Pero en este caso hay una subdivisión de las partes interesadas que le llamamos socio de negocio. Eh, entonces, existen partes interesadas y socios de negocio en una ISO 37001. Los socios de negocio son aquellos que tienen intercambios de bienes y servicios para poder desarrollar la actividad propia de la organización. En este caso podemos estar hablando de proveedores y clientes, pero no solamente eso. Por ejemplo, también podemos incluir asesores, representantes legales, representantes de la organización ante cámaras que reúnen la actividad de las organizaciones y un sinnúmero de entidades con las que interactúa la organización y que son propias de su funcionamiento para poder lograr su propósito, la misión de la organización. Bien, estos son los socios de negocio y tenemos que analizar los riesgos sobre ellos. Ahora también hay partes interesadas, en este caso las partes interesadas en un conjunto mayor que los socios de negocio, como son por ejemplo los entes reguladores, el sistema de impuestos internos, el sistema de patentes de donde nos encontremos operando. Esas entidades regulatorias con las cuales nosotros nos relacionamos,
que no tenemos negocios con ellos, simplemente tenemos que rendirles cuentas porque precisamente somos entidades corporativas sujetas a esa legalidad. Bien, entonces ahí nos encontramos la diferencia, y es una diferencia sustancial entre lo que son socios de negocio y lo que son las partes interesadas. Si se quiere, los socios de negocio son parte de las partes interesadas, pero son una parte de las partes interesadas que debe hacerse un análisis particular porque los riesgos asociados a los socios de negocio son mucho mayores que los riesgos asociados a las partes interesadas, por lo menos en el campo de los sistemas de gestión antisoborno. Bien, entonces entramos acá a los riesgos asociados a los procesos, por ejemplo, bien, donde nos encontramos un conjunto de elementos ya que nos van a permitir a nosotros analizar los riesgos. Podemos hacer análisis por el total de la institución, podemos seleccionar el tipo de riesgos, ¿bien? Ahí nosotros podemos parametrizar todas estas herramientas y finalmente nos va a dar una matriz, ¿sí? Ahí estamos metiéndonos en lo que es la codificación de esta aplicación. Les decía que lo que tenemos es ya una matriz de riesgo. Vimos ahorita cómo era que se parametrizaba. Este es el proceso, se hace un inicio, una actividad, se identifica la actividad, se identifica el riesgo, la vulnerabilidad y se establece un control. ¿Cómo funciona esto? Miren, fíjense, por ejemplo, tenemos una identificación de un proceso, en este caso un proceso comercial, el cual tiene un conjunto de actividades como son entrega de ofertas, determinación de los requisitos del cliente y las ventas mediante un intermediario. Bien, esas son 3 actividades que están identificadas en este proceso. Bien, se hace una identificación del riesgo. En este caso, para la entrega de ofertas tenemos la revelación de datos comerciales a terceros. Eso es un riesgo asociado al soborno. O sea, un comercial puede entregar a terceros información de datos comerciales si si se deja sobornar. Por lo tanto, tenemos que trabajar sobre ello. Tiene revelación de datos comerciales a terceros otra vez para la determinación de los requisitos del cliente y la contratación de asesores de publicidad sin experiencia previa. Esto también nos puede permitir un riesgo de soborno, nos puede generar un riesgo de soborno por el hecho de que estas empresas o proveedores que tengamos como socio de negocio no nos generen el servicio adecuado porque no tienen experiencia y en este caso pues el propiciar esta clase de conducta se puede generar es porque hayan actos o conductas tendientes al soborno. En cuanto a las ventas mediante un intermediario, podemos encontrar falta de experiencia por parte de ese intermediario y eso afecta nuestra reputación inmediatamente. Bien, acá hablamos de la vulnerabilidad. Recuerden que en la ecuación que teníamos dentro de la presentación, la vulnerabilidad es 1 menos la eficacia del control. El control puede ser muy deficientes, insuficientes, apropiados, mejorables, ¿sí? Aquí hay diferentes tipos de control, los cuales nos van a dar, en combinación con la relación de impacto y probabilidad, nos va a dar un nivel de riesgos, ¿bien? En este caso nos da condiciones de riesgo medio, alto o bajo, ¿bien? Nosotros definimos unos controles, en este caso, por ejemplo, para el riesgo asociado a la revelación de datos comerciales a terceros. Tenemos un control llamado firma de los acuerdos de niveles de servicio o acuerdo de confidencialidad y no divulgación con los vendedores, la cual podemos evaluar como control y decir el mismo es eficaz. Si el mismo es eficaz, fíjense cómo nos encontramos que la condición del riesgo inherente era medio. Si tenemos controles eficaces, bajan abajo. Si nos encontramos, por ejemplo, en casos acá para este segundo riesgo, este tercer riesgo que estamos viendo, acá, que en este caso se hizo una evaluación adicional en la cual esa firma del acuerdo de confidencialidad y no divulgación no era eficaz. Al no ser eficaz, se mantiene alto el riesgo.
Por lo tanto, lo que nos está diciendo esta matriz es que debemos hacer una segunda mirada para lo que son los riesgos de soborno. Bien. ¿Cómo trabaja la matriz? Vamos a verla funcionar como usuarios. Bien. Bueno, primero que nada nos dice un número de riesgos. Esta es una pregunta que se hace en auditoría y que a veces nos cuesta contestar. Dice, ¿cuántos riesgos tienes identificados en el proceso tal? Ah, bien, en este caso podemos identificar el número de riesgos. Bien, hay una identificación de los procesos. En este caso encontramos toda la matriz de procesos o el mapa de procesos de la organización, donde encontramos procesos clave, de dirección, de soporte, ¿sí? Esos 3 niveles de procesos. Encontramos comercial, dirección estratégica, gestión de operaciones, gestión de servicios. Eso se ve, vamos acá para que lo relacionemos, nos ubiquemos en el contexto de este caso. Esos procesos se encuentran acá, en un mapa de procesos, donde encontramos procesos de dirección, procesos clave, procesos apropiados. Cada proceso tiene una caracterización del proceso, donde se definen cuáles son sus entradas, actividades y salidas. En este caso es la definición del proceso con un número de versión, el nivel del proceso, la misión del proceso. Bien. Tienen lo que son sus elementos o los elementos con los que estos procesos se relacionan, en este caso con el riesgo residual, es decir, este proceso tiene un riesgo residual que viene desde la matriz, tiene unos objetivos y tiene unos requisitos legales. Bien, de ahí seleccionamos el proceso que corresponde. Allí la matriz, en este caso, esta matriz lo que está haciendo el llamado de este mapa de procesos. En este caso estamos llevando a este proceso comercial, que también tiene su ficha. Bien. Dentro de ese proceso podemos encontrar actividades. Esas actividades nosotros las podemos cargar desde el mismo mapa de procesos, es decir, el mapa de procesos ya tiene estas 3 actividades concebidas, o si nosotros queremos tener una nueva actividad porque fue reciente, por ejemplo, esa actividad tiene que ver con participación en licitaciones públicas. Bien, se carga esa actividad, la cual ya forma parte del proceso comercial. Nos dice que debemos identificar los riesgos, y aquí tenemos un conjunto de riesgos preestablecidos, identificados, o podemos cargar nuevos riesgos. En este caso, por ejemplo, la conducta indeseable en las licitaciones públicas es pago de comisiones a funcionarios del cliente. Esa es una conducta indeseable. Bien, se carga esa conducta indeseable, inmediatamente forma parte de la batería de riesgos que tiene la organización, pasa a ser una base de datos de riesgos de la organización. Vamos a ver si tenemos controles. Los controles previos que existen es nuestra vulnerabilidad. Nosotros podemos decir si es apropiado, insuficiente o mejorable. En este caso vamos a poner que el riesgo el control sea insuficiente. El control que tenemos actualmente es insuficiente para poder atender o mitigar el riesgo de pago de comisiones de funcionarios del cliente. Bien, hacemos ya una valoración del riesgo, en este caso en una escala medio, bajo o alto. Dentro del proceso de apreciación de riesgo debe estar definida la escala. Vamos a poner que en este caso para las licitaciones públicas el impacto es alto y que la probabilidad de ocurrencia sea media. Le damos a que el sistema calcule. Una vez que este sistema calcula, nos dice que ese riesgo el riesgo del pago de comisiones a funcionarios del cliente es medio. Bien, todo riesgo mayor que bajo debería ser controlado. Eso no lo establece la norma, es una política de gestión de riesgo que debe tener la organización. Esa política, pues, podrá decir, no, atendemos solamente los riesgos altos, pero lo deseable y lo que dicen las buenas prácticas es que
atendamos con a todo riesgo que sea mayor que bajo. Bien, vamos a establecer controles. Entonces, en este caso es debemos generar un responsable de ese control. Debemos asignarla a un usuario. En este caso voy a asignarla al usuario administrador. En este caso son aspectos que se van viendo dentro de la organización. Bien, vamos a decir si nuestro control es detectivo, preventivo o reactivo. En este caso son los 3 tiempos de los controles. Detectivo es que nos va a permitir saber si ese riesgo se está ejecutando o hay unas conductas indeseables presentes dentro de la organización. Preventivo es que se hacen antes de que esas conductas indeseables se presenten, o reactivo es que son acciones que se van a tomar una vez que esas conductas indeseables sean patentes, que ya se puedan ser como un supuesto de hecho. Bien, vamos a encontrar que, por ejemplo, vamos a definir un control preventivo. Vamos a escribir el control. El control es participación activa del proceso de operaciones en la entrega de oferta o la entrega de evidencias de licitación, ¿sí? En este caso estamos aplicando lo que son las responsabilidades redundantes para poder generar este control. Bien. En este caso, ya los controles forma parte de la base de datos de controles. Vamos a medir la eficacia. Esto evidentemente va pasando con el tiempo. Esto no es tan inmediato como lo estoy haciendo yo, pero simplemente para efectos del ejercicio les voy a mostrar las actividades consecutivas. En este caso vamos a poner que ese control lo consideramos eficaz porque porque pudo mitigar ese comportamiento o esa conducta indeseable. Bien, vamos a ver en qué condición nos queda ese riesgo. Bien, fíjense que si nuestro control fue eficaz, entonces el riesgo pasa de medio a bajo y en este caso los riesgos bajos son aceptables. Bien, si no diera aceptable, nosotros tendríamos que seguir iterando hasta encontrar la batería de controles, que esos controles pueden ser más de uno. Fíjense como, por ejemplo, en este caso, en la relación revelación de datos comerciales a terceros, esa conducta indeseable tiene 2 riesgos, ¿sí? Y 2 niveles de control distintos. Entonces nosotros podemos tener, perdón, ese riesgo tiene 2 controles y diferentes niveles de eficacia. Podemos tener tantos controles como queramos por cada uno de los riesgos. Cada actividad puede tener N cantidad de riesgos y esa N cantidad de riesgos van referidas a la N cantidad de actividades de un proceso. Ahí estamos viendo patentado en una herramienta tecnológica lo que son lo que es la gestión de riesgos de soborno. Al sistema nosotros le podemos pedir informes. Quienes han gestionado sistemas de gestión, quienes han operado sistemas de gestión, perdón por la redundancia, sabemos que la generación de informes, sobre todo de los niveles de riesgo, son bien tediosas, a veces subjetivas. Este sistema está programado para que podamos generar nuestras matrices de riesgo. Nosotros podemos ver cómo se encontraba el riesgo residual antes de que nosotros actuáramos. Fíjense, estos son los niveles de riesgo que tenemos. Y si queremos ver cómo queda el riesgo residual, fíjense cómo hay solamente un riesgo que queda de las acciones que estamos tomando, solamente un riesgo que queda en nivel alto, la mayoría están en nivel bajo y 3 en niveles medios. Estos informes se pueden generar de manera automática en ISOtools y fíjense que solamente a la distancia de un clic podemos ir generando informes. Esos informes se pueden exportar en Excel y esa matriz en Excel pues ya nos va a permitir a nosotros operar, por ejemplo, para poder hacer análisis un poco más elaborados, como ocurre en los sistemas de gestión.
Bien. Acá, pues por supuesto, el sistema genera una matriz que podemos nosotros mejorar, pero ya tenemos los datos para poder operar. Bien. Eso es en cuanto a lo que es la matriz de riesgos de soborno. Bien. Bueno, en aras del tiempo, pasamos a la siguiente aplicación. Podemos tener una aplicación, por ejemplo, como la debida diligencia. Sabemos que la debida diligencia es un proceso de sistema de gestión antisoborno, la cual lo que nos dice es que debemos hacer una mirada más profunda que el simple control. El control es automático, pero tenemos que hacer una mirada más profunda a una transacción, a un proceso, a un proyecto, a un puesto de trabajo. Bien. Entonces, en este caso, en la debida diligencia nos encontramos una fecha de la debida diligencia, la descripción. Se revisará, por ejemplo, el proyecto asociado a la licitación pública, licitación pública 1, 2, 3, 4, 5 del año 2019. ¿Bien? Nombre completo, quien va a realizar la debida diligencia se llama Araujo. Bien, lugar de nacimiento Caracas. Okay. En este caso se le va a hacer esa debida diligencia a este individuo. País de residencia Chile. Estado civil soltero. En este caso estamos hablando de que es un asociado a la organización. Nombre completo de la figura pública, vamos a llamar, no sé, puede ser servicios de agua. Parentesco, no hay asociación. Bien, en cuanto a la contraparte, hablamos del servicio de aguas. El teclado me está... Aguas, vamos a poner Aguas, compañía anónima. Domicilio de la oficina central Santiago. Bueno, vamos a poner Arica. El código de impuesto es el 1234567. Bien, el sitio web es www.aguas.com. Bien, todo esto es información que no cuenta con información. No cuenta con información. En este caso, lo que estamos generando es un expediente para poder hacer la revisión de ese proyecto y quienes estuvieron involucrados para poder hacer la debida diligencia. El origen de la solicitud, vamos a poner que sea por razones de que encontramos un riesgo. Bien, aquí nos dice cuál es el origen o la razón por la cual. Bueno, nosotros tenemos diferentes factores, puede ser una decisión estratégica, notificaciones, seguridad en lugar del trabajo, sistema de calificación, en este caso es una adjudicación directa o licitación. Otra información, no cuento con otra información. Bien. La prioridad se establece, por ejemplo, vamos a poner que ya es de extrema urgencia. Razón de la prioridad, ya se ganó la licitación. Bien. Acá nosotros podemos generar por ejemplo, los documentos que queramos adjuntar. ¿Sí? El documento con el cual se hizo la licitación.
puede ser una carpeta, puede ser un zip, puede ser cualquier tipo de documento, y cargamos el caso. Bien. En este caso, fíjense como acá hay una revisión, ya se hizo una solicitud de seguimiento, hay una siguiente etapa, bien, que esa siguiente etapa se llama revisión de la prioridad, bien. Esa revisión de la prioridad en ISO Tools lo que me dice es que hay alguien que tiene que hacer la debida diligencia, en este caso va a ser la función de cumplimiento, la cual la ocupa el oficial de cumplimiento que se llama Antonio Briceño, y él le va a dar una segunda mirada a lo que es la urgencia. En este caso es extrema urgencia. Bien, comentar la prioridad definida, entonces ya vamos a volver con este comentario. Ya comenzó o ya se ganó la licitación. Bien, esto nos va a dar una opción de completar. Me dice que si quiere que enviar un email a el responsable de la siguiente acción. En este caso es para que pueda hacer una continuidad una continuidad del proyecto. Entonces, bueno, en este caso nosotros podemos revisar lo que son los análisis de riesgo, hacer un análisis de riesgo adicional. Bien, entonces se dice que se detectaron riesgos, dice que si se requiere monitoreo, sí, vamos a poner el monitoreo de los funcionarios involucrados. Fíjense que en este caso no estamos culpando a nadie de nada, simplemente el sistema está funcionando para que puedan hacerse una segunda mirada sobre, sobre las transacciones que se están haciendo dentro de la organización, y esto va corriendo en paralelo a los procesos normales de la organización. Bien, en este caso, factores detectados, dice que es personal, riesgos asociados a proyectos, transacciones o actividades o a socios de negocio. En este caso, son estos riesgos. La reputación, vamos a poner que sea una reputación alta. En materia legal, estamos hablando de la ley de licitaciones públicas, a la cual nos tenemos que remitir para poder hacer esta debida diligencia. Otro no aplica. Siempre hay que llenar los campos que estén vacíos. Esto es como una buena práctica de la organización. Y así va generando un conjunto de datos para la secuencia de los procesos, un conjunto de pasos, ¿sí? Estas son el conjunto de actividades del paso. Para no extenderme más y poder ver los demás elementos, aquí lo que se va a generar es una lista. Fíjense como acá acabamos de ver esta carga de este caso. Se hizo debida diligencia también en abril, el 25 de abril, con este caso, un proyecto de licitación pública también, y en este caso se encuentra en un cuestionario, ¿sí? Entonces, a la función de cumplimiento, tiene que asignar a alguien, tiene que hacer un cuestionario, cuáles son las condiciones que debe ir llenando uno a otro para luego completarlo. Vamos a poner que estamos revisando este proceso y en el cuestionario hagamos una pregunta. Dice, ¿se cuenta con las evidencias completas y coherentes, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, allí nosotros vamos generando el instrumento, vamos a decir que completaríamos esta acción, le damos el testigo a una acción siguiente y me va a generar un plan de acción. Bien, si ese plan de acción lo que me va a decir es el conjunto de actividades necesarias para que la debida diligencia se pueda ejecutar hasta el final. Ahí yo tendría que hacer revisiones por hito, los entregables por hito, las diferencias tienen que solventarse y tienen que guardarse en actas, bueno, todo lo que es la gestión del proyecto, y en paralelo vamos a tener una segunda mirada, en este caso un doble control para poder mitigar los riesgos de soborno en este proyecto, porque es una licitación pública. Bien,
Eso, así funciona la debida diligencia. Nosotros tenemos ya cargados los cuestionarios. En este caso estamos simplemente mostrando la demo cómo trabajaría en función a a un caso genérico, ¿bien? Pero ya trabajando con una organización le daríamos su personalización. Y vamos a hablar de lo que es el canal de denuncia. El canal de denuncia se puede hacer por esta vía o se puede hacer por teléfono, ¿bien? En este caso, fíjense cómo nos encontramos esta cantidad de denuncias. Lo que aseguramos nosotros es que no hay una identificación de los usuarios, ¿sí? O sea, hay estricta confidencialidad, hay un manejo hábil de esta información, podemos ver, por ejemplo, cuáles son las actividades que están pendientes para atender las diferentes denuncias. Por ejemplo, en este caso nos encontramos esta denuncia que dice, los trabajadores del segundo turno se ponen de acuerdo con el supervisor para reportar sobre tiempos que no trabajan. Eso es una denuncia que nos hicieron en una organización. Evidentemente, esto no es esto es un caso genérico, o sea, estamos hablando de un caso para estudio. ¿Bien? Aquí fíjense cómo qué plan de acciones se derivó de este canal de denuncia. Estas acciones son citar al supervisor junto con los testigos para hacer la entrega formal, generar una amonestación por escrito al supervisor del área y guardar en la carpeta del supervisor el expediente para considerarlo en su próxima evaluación de desempeño. Fíjense que en este caso ya es una denuncia que tuvo una serie de pasos que fueron el ingreso de la denuncia, la recepción de la denuncia, el análisis preliminar. Cada uno de los pasos tiene un conjunto de registros. Esos registros son completamente trazables, tienen unas evidencias que yo podría estar descargando. Aquí está la evidencia de la denuncia. Nosotros podemos ir viendo acá la fecha en la que se recibió la denuncia, por qué medio, cómo fue descrita la denuncia. Es decir, vamos viendo paso a paso todo el proceso, ¿sí? Si nosotros vamos al canal de denuncia, podemos encontrar las que fueron atendidas. Aquí en este caso las que están amarillas o verdes. Las verdes es porque se ejecutaron a tiempo, las amarillas están por vencerse, ¿sí? En este caso tenemos otra que es flujo de material en la bodega. Existe un plan de acciones con un conjunto de responsables, fecha de ejecución, el estado en el que se encuentran esas acciones. Y en este caso son notificaciones, se van a generar notificaciones a los correos electrónicos de cada uno de estos usuarios. Bien, por cuestiones de tiempo, creo que ya con esto cubrimos una parte esencial, muy básica de los sistemas de gestión de antisoborno, pero recordemos que con ISOtools podemos trabajar con cualquiera de estas aplicaciones y nos va a servir para que seamos ágiles a la hora de emitir un resultado de un sistema de gestión, decir que es eficaz o no, pues precisamente vamos a utilizar a ISOtools para poder generar todas las evidencias, para auditar, para generar informes, para poder generar planes de acciones, notificaciones a los correos electrónicos, toda ese trabajo que para quienes llevan el proceso manual saben que es complejo, pues lo podemos hacer por medio de nuestra herramienta. Bien, no me quiero extender más, quiero pasar a la fase de preguntas, que probablemente tengamos bastantes preguntas y me gustaría saber sus impresiones.